Hola, que el Señor me las bendiga a cada uno de los oyentes. Es una bendición más el poder estar acá con ustedes y el poder hablar de las bondades de Dios, el poder hablar de lo que Jesús ha hecho en mi vida, ha hecho con las demás personas. Y el día de hoy vamos a hablar sobre qué es la voluntad de Dios. Y en realidad, pues hacer la voluntad de Dios para muchas personas piensan o pensamos que el hacer la voluntad de Dios es pues solo ir a la iglesia, pues el conversar con las demás personas, sino juntarnos con personas que no son cristianas, ¿verdad? En nuestra sociedad pues tendemos a tachar a muchas personas y decir pues es que no es la voluntad de Dios que yo esté con él o porque él esto, porque él lo otro. Y en realidad nos hemos puesto a pensar qué es en verdad hacer la voluntad de Dios. En realidad, hacer la voluntad de Dios no siempre nos va a gustar. Hay cosas en nosotros que necesitamos cambiar y aunque no veamos y no nos autocambiemos nosotros mismos, tenemos al Señor Jesús que Él nos enseña toda verdad. Hacer la voluntad de Dios muchas veces nos va a doler. En realidad pensamos que muchas veces dirá, Señor, pero ¿cómo es que yo estoy pasando esto? Estoy pasando lo otro. Me está doliendo, me está pasando todo esto, amigos que yo quería, personas, hasta los mismos familiares quizás utilizan a nuestro alrededor las circunstancias por la cual nosotros estamos pasando situaciones difíciles. Y en realidad la voluntad de Dios es solo que nosotros nos cambiemos, que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. Hacer la voluntad de Dios es muy difícil porque podemos pensar que Dios es malo, que Dios no nos ama, que Dios no nos quiere, no nos está cuidando, cuando en realidad lo único que está haciendo es cambiarnos a nosotros mismos. Y está como acomodando las cosas, ¿verdad? Al principio yo decía mucho el hacer la voluntad de Dios, como les decía, es solo ir a la iglesia, es sacar el privilegio que me están dando o servir, pero en realidad uno entregarle la vida a Dios es que Él gobierne nuestra vida en realidad y nuestra manera de vivir la tenemos que cambiar. Dios sabe lo que tenemos que cambiar y por eso, sin preguntarnos, nos mete a diferentes procesos. Y en realidad solo nos sometemos a esos procesos porque Él nos quiere amar, porque quiere cambiar en nosotros esas cosas que uno mismo, ¿verdad? A veces dirá, ¿por qué yo soy así? ¿Por qué actúo yo así? Yo quisiera cambiar, pero a veces nosotros ni siquiera nos sometemos o ni siquiera intentamos cambiar, sino que nos hace cambiar las circunstancias o en este caso el proceso en el cual nosotros estamos, pues los procesos siempre hay, termina uno y entra otro, termina otro y entra otro, pero en realidad todo obra para bien, como lo dice Romanos 8:28. En su palabra dice que para los que amamos al Señor, todo obra para bien. Y se los estoy diciendo yo, una persona que también ha pasado diferentes procesos, el cual le agradezco mucho al Señor, porque si no, pues tampoco tuviera la valentía de poder hablar con ustedes, de poder pues estar grabando estos podcasts que la verdad a mí me han sido de mucha bendición y yo sé que lo va a hacer también para ustedes. Y la voluntad de Dios, en realidad, nosotros sabemos que no queremos someternos a veces a la voluntad de Dios. Tomamos decisiones incorrectas y decimos, Señor, yo sé que pues tal vez tu voluntad no era estar aquí, pero yo quiero estar aquí. Entonces no estamos haciendo la voluntad de Dios, sino que pues estamos haciendo como que una voluntad permisiva, decir, bueno, el Señor me está dando permiso, Dios me está dando permiso y pues solo me está permitiendo estar acá. Pero cuando en realidad el Señor y tú quieres hacer la voluntad de Dios en tu vida, vas a comenzar a tener ciertos desórdenes. eh, Dios va a acomodar muchas cosas, te va a comenzar a quitar personas y vas a decir, pero es que yo a ella la apreciaba, pero yo a él también. Entonces, pero recordemos que Dios
todo va a cambiar a nuestro alrededor porque es la voluntad de Dios. Sin saberlo, nos cambia nuestro corazón, nos cambia nuestros pensamientos, como les decía, nos cambia las amistades también, nos cambia todo a nuestro alrededor. Y pues si pensamos que estamos pues sufriendo, que estamos pasando una situación difícil, es como les decía, es porque Dios está permitiendo que esa circunstancia te cambie a ti. Y lo mejor de todo es esta parte en el cual tú sabes y tú vas a saber que a un principio no sabes por qué estamos pasando las situaciones, sino que solo sabes que Dios tiene un mejor plan, dice su palabra que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y entenderlo a Dios, pues no del todo va a ser así como que muy lógico, ¿verdad? ¿Por qué me pasan esto? Porque venimos a nuestra mente a atacar, ¿verdad? Viene a nuestra mente a atacarnos y nos pone pensamientos, el enemigo, ¿por qué no hablar de él? El enemigo pone pensamientos a nuestro corazón y a decir, pero es que Dios no te ama, pero Dios no te cuida, pero Dios esto, ¿por qué estás pasando? Él comienza a poner en nuestros pensamientos a decir, ¿por qué estamos pasando esto? Cuando en realidad Dios es el único que sabe por qué estamos pasando las situaciones y por más difíciles que sea, solo tenemos que obedecer y hacer la voluntad. Si tú quieres hacer la voluntad de Dios, créeme que en estos momentos todos quizás decimos, Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? Pero en realidad créeme que todo va a obrar para bien, como se los repetía, se los vuelvo a repetir, Romanos 8:28, todo obra para bien para los que amamos al Señor. Y cuando entendemos que todo lo malo que viene para cambiar, para nosotros, para cambiarnos, comenzamos a ver que nos estamos cambiando nosotros mismos. Ya no reaccionamos de esa manera, ya comenzamos a ver y a pensar y a actuar de diferente manera cuando comenzamos a hacer la voluntad de Dios. Recordemos que Dios siempre está obrando a favor de nosotros y no es porque sea un Dios malo, no es porque eh, no necesitamos quizás de estos cambios. Autocorrígete tú, porque en realidad a veces vienen situaciones difíciles y uno dice, pero ¿por qué me está pasando esto a mí? Pero cuando recordamos que sí es necesario o quizás alguna tu oración dijiste, Señor, yo quiero que mi corazón cambie esto y esto, y a veces ni te recuerdas de esa oración que pediste, y esto es lo que está pasando. Recordemos que los procesos no son para matarnos, no son para destruirnos, sino que los procesos malos que podría decirse, ¿verdad? Porque en realidad en cosas malas aprendemos más rápido. Nos pasan cosas malas es porque Dios está permitiendo que tú cambies tu manera de pensar, tu manera de actuar y no cuestionen. Mucho tiempo estuve cuestionándome a mí, diciéndome, Señor, ¿por qué me pasan a mí las cosas? Pero cuando tú miras el resultado, creen en ese proceso que estás pasando y cree, Dios, no sé lo que estás haciendo, pero yo confío en ti. Yo confío que tú estás haciendo mejores las cosas, porque yo sé que Dios tiene un plan especial para cada uno de los que estamos escuchando, porque sé que Dios en su infinita bondad, en su amor tan maravilloso que Él nos tiene, sabemos que todo obra para bien. Y después cuando te das cuenta y estás pasando ese proceso y ya saliste de ese proceso y vuelves a entrar a otro, porque pues nuestra vida es de procesos, recordemos en realidad que agarrarnos de las promesas del Señor va más allá de nuestra lógica y decir, ¿por qué me está pasando esto? No lo entiendo, pero yo me voy a agarrar de tus promesas y yo sé, Señor, que tú tienes algo mejor para mí. Y cuando menos te das cuenta, pasas tu proceso, te conviertes en una oruga y sales y cuando tú te das cuenta de esa hermosa mariposa en la que te has convertido. Quizás no sé por lo que estés pasando en estos momentos, pero créeme que la voluntad de Dios es mejor cada día para nosotros. La voluntad de Dios, se los vuelvo a repetir, es buena, agradable y perfecta.
Que el Señor me los bendiga, amadas Sashas, un fuerte abrazo y pues a los hombres oyentes que nos están escuchando también, que el Señor me los bendiga, un fuerte abrazo, esperando que esto sea de bendición para ustedes y créanme que es una bendición también poderles compartir lo que también mi Padre Celestial me comparte en mi corazón. Gracias por escucharme, gracias porque están ahí y pueden buscarme en las redes sociales como Janely Tuches y es una bendición el poder compartir con ustedes esta pequeña reflexión que Papá Dios me ha dado a mí. Que el Señor me los bendiga, un fuerte abrazo.